Hola queridos amigos de Sanamente TV. Hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar tu vida desde la primera noche que lo pongas en práctica. La importancia del sueño para tu salud mental y 7 consejos para dormir mejor. Quiero guiarte por este tema que está en alta demanda en las redes sociales porque el sueño no es solo un lujo, sino una necesidad vital para tu mente y cuerpo. Todos hemos sentido esa sensación de estar agotados, irritables o con la cabeza nublada después de una mala noche, ¿verdad? La ciencia, con expertos como Andrew Huberman destacando su impacto, nos muestra que el sueño es como el superpoder secreto de nuestra salud mental. Vamos a explorar cómo la falta de sueño afecta tu estado de ánimo, memoria y bienestar general, y te daré 7 consejos prácticos, respaldados por investigaciones, para que duermas mejor y despiertes sintiéndote renovado. Usaré un lenguaje sencillo, ejemplos de la vida real y datos científicos que demuestran que dormir entre 7 y 9 horas mejora la regulación emocional en un 30%, según estudios. También te compartiré una rutina relajante que puedes empezar hoy mismo, con ideas como evitar pantallas para proteger tu melatonina o crear un ambiente perfecto para dormir. Prepárate para una guía visual que te enganchará y un desafío práctico para transformar tus noches. Vamos a sumergirnos en el mundo del sueño y descubrir cómo puede ser tu aliado para una vida más plena. Primero, entendamos por qué el sueño es tan crucial para tu salud mental. Cuando duermes, tu cerebro no se apaga, está trabajando arduamente, consolidando recuerdos, procesando emociones y limpiando toxinas acumuladas durante el día. La fase REM, movimientos oculares rápidos, es cuando soñamos y nuestro cerebro organiza las experiencias emocionales, ayudándonos a manejar el estrés. Un estudio publicado en el Journal of Neuroscience encontró que dormir menos de 6 horas por noche reduce la actividad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro que regula la toma de decisiones y el control emocional, lo que explica por qué te sientes irritable o ansioso después de una mala noche. La falta de sueño también afecta la amígdala, el centro emocional del cerebro, haciéndola más reactiva, por lo que pequeños problemas parecen enormes. Por ejemplo, si no dormiste bien y tu colega te hace un comentario crítico, podrías tomarlo como algo personal y reaccionar exageradamente. Además, la memoria a corto plazo se ve comprometida. Un estudio de la Universidad de California mostró que una sola noche sin dormir reduce la capacidad de retener información en un 40%. Pero no todo es malo. Dormir entre 7 y 9 horas, como recomienda la National Sleep Foundation, mejora la regulación emocional, aumenta la concentración y fortalece la resiliencia frente al estrés. Ahora vamos con los 7 consejos prácticos para dormir mejor, diseñados para integrarse fácilmente en tu vida. Consejo 1. Mantén un horario regular de sueño. Irte a la cama y despertarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Regula tu reloj biológico, también conocido como ritmo circadiano. Este ritmo está controlado por el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que responde a señales de luz y oscuridad. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas con horarios regulares de sueño reportan un 25% menos de insomnio. Por ejemplo, si decides dormir a las 10 p.m. y despertar a las 6 a.m., mantén ese horario con una variación de no más de 30 minutos. Esto le dice a tu cerebro cuándo prepararse para descansar, haciendo que concilies el sueño más rápido. Consejo 2. Evita las pantallas 1 hora antes de dormir. La luz azul que emiten los teléfonos, tabletas y computadoras inhibe la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que la exposición a la luz azul retrasa el inicio del sueño en un promedio de 30 minutos. En lugar de revisar redes sociales, prueba actividades relajantes como leer un libro físico o escuchar música suave. Si necesitas usar tu dispositivo, activa el modo nocturno o usa gafas que bloqueen la luz azul. Por ejemplo, imagina que sueles ver TikTok hasta medianoche.
cámbialo por una rutina de 10 minutos de estiramientos suaves para preparar tu cuerpo para el descanso. Consejo 3. Crea un ambiente oscuro, fresco. Tu dormitorio debe ser un santuario para el sueño. La ciencia dice que la temperatura ideal para dormir está entre 16 y 20 grados Celsius, ya que el cuerpo reduce su temperatura interna para iniciar el sueño. Un estudio de la National Sleep Foundation encontró que un ambiente fresco mejora la calidad del sueño en un 20%. Usa cortinas opacas para bloquear la luz, ya que incluso una pequeña cantidad puede interrumpir tu ritmo circadiano. Si vives en un lugar ruidoso, considera tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco. Por ejemplo, si tu habitación está cerca de una calle transitada, prueba un ventilador para crear un sonido constante que mascare ruidos externos. Consejo 4. Establece una rutina relajante para dormir. Una rutina de 15 a 30 minutos señala a tu cerebro que es hora de desconectar. Actividades como leer un libro físico, tomar una infusión de manzanilla que contiene apigenina, un compuesto que promueve el sueño, o practicar una meditación breve son ideales. Un estudio en el Journal of Clinical Sleep Medicine mostró que las lupines presueño reducen el tiempo para conciliar el sueño en un 15%. Por ejemplo, podrías probar una rutina simple. Apaga tu teléfono, toma una taza de té sin cafeína, lee 10 páginas de una novela y haz 5 minutos de respiración profunda. Inhala por 4 segundos, exhala por 6. Esta secuencia calma el sistema nervioso parasimpático, preparando tu cuerpo para descansar. Consejo 5. Limita la cafeína y el alcohol. La cafeína, presente en el café, té o bebidas energizantes, puede permanecer en tu sistema hasta 8 horas, bloqueando los receptores de adenosina que inducen somnolencia. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que consumir cafeína después de las 2 p.m. reduce la calidad del sueño en un 10%. El alcohol, aunque puede hacerte sentir somnoliento, interrumpe la fase REM, afectando la restauración mental. Si tomas café, hazlo antes del mediodía y limita el alcohol a una bebida al menos 3 horas antes de dormir. Por ejemplo, cambia tu café de la tarde por una bebida descafeinada como té de hierbas. Consejo 6. Haz ejercicio, pero en el momento adecuado. El ejercicio regular mejora el sueño al reducir el estrés y aumentar la producción de endorfinas. Un estudio de la Northwestern University mostró que 35 minutos de ejercicio aeróbico, como caminar o yoga, 5 veces por semana, mejora la calidad del sueño en un 15%. Sin embargo, evita entrenar intensamente 2 horas antes de dormir porque la adrenalina puede mantenerte despierto. Por ejemplo, una caminata por la mañana o una sesión de yoga suave por la tarde son ideales para preparar tu cuerpo para un descanso profundo. Consejo 7. Practica técnicas de relajación para calmar la mente. Si tu cabeza no para de dar vueltas con preocupaciones, prueba la meditación de atención plena o la relajación muscular progresiva. En esta, tensas y relajas cada grupo muscular desde los pies hasta la cabeza, lo que reduce la actividad del sistema nervioso simpático. Un estudio en el Journal of Sleep Research encontró que estas técnicas reducen el insomnio en un 20%. Por ejemplo, antes de dormir, acuéstate y tensa los dedos de los pies por 5 segundos, luego relájalos y sube por todo el cuerpo. También puedes usar una app como Calm para una meditación guiada de 5 minutos. Ahora, veamos cómo estos consejos encajan en una rutina nocturna. Imagina que son las 9 p.m. Apagas tu teléfono, bajas las luces, tomas una infusión de manzanilla, lees 10 páginas de un libro, haces una relajación muscular progresiva y te acuestas a las 10 p.m. en una rutina fresca y oscura. Este ritual, practicado consistentemente, entrena a tu cerebro para asociar estas señales con el sueño. La ciencia respalda estos beneficios. Un estudio de la Universidad de Pensilvania
mostró que seguir una rutina de sueño mejora la regulación emocional en un 30%, ayudándote a manejar mejor el estrés y las emociones al día siguiente. También mejora la memoria. Durante el sueño profundo, el hipocampo organiza la información, haciendo que retengas mejor lo que aprendiste. Pero cuidado con algunas trampas. No uses pastillas para dormir sin receta médica, ya que pueden crear dependencia. Evita comidas pesadas antes de acostarte, ya que la digestión dificulta el sueño. Y no te desesperes si no duermes bien una noche. El estrés por no dormir puede empeorar el problema. Si tienes insomnio crónico, consulta a un especialista, ya que podría estar ligado a ansiedad o apnea del sueño. Un ejemplo práctico, imagina que trabajas hasta tarde y llegas a casa estresado. En lugar de ver Netflix hasta medianoche, prueba esta rutina. A las 9:30 p.m., apaga pantallas, haz una meditación de 5 minutos, toma una ducha tibia que reduce la temperatura corporal, induciendo sueño, y lee un libro ligero. Acuéstate a las 10 p.m. y al despertar, anota cómo te sientes. Este hábito, repetido durante una semana, puede transformar tu energía mental. Recursos como apps, Headspace, Sleep Cycle o libros como Why We Sleep de Matthew Walker pueden ayudarte, pero la clave es la constancia. Para cerrar, te lanzo un desafío. Elige uno de estos consejos y pruébalo esta noche. Por ejemplo, crea una rutina relajante de 10 minutos y comparte en los comentarios cómo te fue. Dormir bien es un regalo para tu mente y cuerpo, y en Sanamente TV queremos que lo hagas realidad. Si este video te ha inspirado a mejorar tu sueño y tu salud mental, te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo herramientas prácticas para tu bienestar. Haz clic en el botón de suscripción, comparte este video con alguien que necesite dormir mejor y sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video y recuerda esto, donde la mente sana, el alma florece.